Capítulo 19. Estúpido y sexy combate. En una noche por lo demás normal, el callejón sin salida recibió 2 visitas. Fueron inesperadas. Y requerían de mi atención especial. Sobre todo porque les había prohibido la entrada por un tecnicismo antes de que aparecieran. Por suerte, los 2 invitados misteriosos no estaban en la lista de baneos permanentes. No eran figuras importantes a las que había baneado por una buena razón, como el murciélago que ríe o Barbatos. Simplemente quedaron atrapados en el fuego cruzado cuando preparé la lista. Había creado la lista de vetos con algunas entradas provisionales, que se revisarían más adelante. Estos eran los villanos de Gotham que pensé que podrían causar problemas si así lo deseaban. A diferencia de los que sabía que causarían problemas o ignorarían la neutralidad que les ofrecí, principalmente Joker y Zsasz, de los cuales ya me había encargado. De la última lista, los seres que quedaron eran todo menos comunes. Estaba preparado para lidiar con ellos si aparecían, pero presentía que no lo harían. Además, si aparecían, toda esta dimensión estaría en peligro. En ese momento, no tuve problema en ponerme las botas de adulto y demostrarles por qué sus narrativas no eran bienvenidas en mi cómoda vida de jubilado. Algo que ni siquiera tuve que ver con el Joker porque, directamente, no era una amenaza tan grande. De los primeros. Bueno, Killer Croc y Solomon Grundy acababan de aparecer en mi puerta. Estaban en la lista provisional, pero simplemente no había tenido tiempo de revisar sus prohibiciones preventivas. A Croc lo banearon principalmente porque no estaba seguro de si esta versión de él era un caníbal asesino impenitente o un monstruo incomprendido. A Grundy porque no estaba seguro de cómo se sentía Didi sobre su actual estado de no muerto. Por lo demás, no tenía ningún problema con él, así que me conformé con dejar que Didi tuviera la última palabra sobre su baneo. Parecía que ahora estaría revisando sus prohibiciones sobre la marcha. 2 monstruosidades enormes con la vaga forma de hombres intentaban con todas sus fuerzas pasar por mi puerta principal. Al mismo tiempo. Era tan incómodo que resultaba gracioso. Sobre todo porque Grundy no parecía darse cuenta de lo que pasaba y Croc lo fulminaba con la mirada, atascado en el marco de la puerta mientras Grundy intentaba avanzar en vano. La mayoría del bar había dejado de hacer lo que estaban haciendo para observar en silencio la lucha de los 2 monstruos. Suspiré. Ni siquiera podrían entrar si cupieran. La única razón por la que mis protecciones no los habían expulsado aún era porque técnicamente estaban en el umbral, no más allá. No aparecieron con violencia. Su actitud pacífica y la incomodidad en la que se encontraban hicieron maravillas para desestimarlos como amenazas. Lo suficiente como para que me sintiera cómodo extendiéndoles una mano en paz. Pasen, chicos. Dije tras pensarlo un momento. Mentalmente, modifiqué mis protecciones para que no echaran a la improbable pareja de inmediato. Físicamente, agité una mano. La puerta se expandió un instante, dejando caer a ambos monstruos. Antes de contraerse de inmediato. Grundy ni siquiera se detuvo. Lenta y decididamente, se puso de pie y continuó hacia la barra con pasos metódicos y cuidadosos. Croc se quedó tendido en el suelo un momento, como si lamentara su propia existencia. Luego se levantó y siguió a Grundy hasta la barra. La gente se apartó de su camino inmediatamente. Para ser justos, resultaban intimidantes. Croc medía casi 2,5 metros de escamas, dientes, garras y músculos marcados. Grundy era simplemente grande. No era necesariamente musculoso. Simplemente un hombre ejemplar, incluso más alto y ancho que Croc. Hola. Dijo Grundy lentamente, pronunciando las sílabas con cuidado. A Solomon Grundy le gustaría beber. Le encantaría probar un whisky sour. Solon, creo que me gustó mucho en algún momento. Para alguien tan supuestamente lento. Grundy era bastante hablador. Los clientes habituales del bar les hicieron espacio. Grundy permaneció de pie como si no se diera cuenta de la importancia de la acción, como si no se diera cuenta de que debía sentarse. Croc, sin embargo, tomó uno de los asientos ofrecidos, levantando un dedo con una garra malvada. Hola. Su tono era sorprendentemente dócil para lo amenazante y áspera que era su voz. Solo agua para mí. Agua limpia, por favor. Cualquier cosa está bien, de verdad. Solo tengo mucha sed. Aunque puedo pagar. Como para demostrarlo, Croc rebuscó en el bolsillo de sus vaqueros rotos y andrajosos. Tintinearon como un bolso lleno al hacerlo. Apretó el puño y lo apoyó en la barra. Al abrirlo, una cantidad vergonzosa de monedas cayó, haciendo ruido contra la barra.
Si un cocodrilo pudiera sonrojarse, estoy seguro de que Croc se habría vuelto luminiscente. Quédatela. Negué con la cabeza. No te voy a cobrar por el agua. Le puse un vaso de agua delante y lo miró como hipnotizado un instante antes de decir con una voz inusualmente suave: gracias. Grunty miró las monedas que aún estaban esparcidas sobre la barra. ¿Necesito también monedas relucientes? Sí, el dinero suele intercambiarse por bienes y servicios. Le expliqué con naturalidad. Me miró a la cara. Ah. No tengo monedas relucientes. Me disculpo. La forma tan seca en que lo dijo me hizo reír. Te abriremos una cuenta, grandullón. Así solo tendrás que preocuparte de pagarme en algún momento. Bebidas por dinero. No te apresures. Paga a la cuenta. O si no, ponte triste. Grundy asintió lentamente, inventando una rima mnemotécnica al instante. 7, 10. Lo elogié. Sencillo, pero me gustó la parte de la B triste. Me ayuda a recordarlo. Gruñó Grundy. Parece que funciona, amigo. Asentí. Suenas muy agudo. Más agudo de lo que esperaba. He empezado a recordar quién era. ¿Quién soy? Es una locura. ¿De verdad? Tarareé, examinándolo más de cerca. ¿Sabes lo que eres ahora? Un renacido. La biblioteca fue muy útil. Sí que suelen serlo. Pero ¿sabes lo que eso significa, verdad? Él asintió con gravedad. Estoy muerto. Ni siquiera me di cuenta. Te lo di todo, grandullón. Y te voy a ser sincero. Hice que te expulsaran del bar por eso. No sé qué siente mi compañera por ti. Puede darte paz si quieres. Ya no tendrás que esperar más. No comprendo. Diggy se acercó, interviniendo en la conversación. Una sensación de peso la acompañó. Una sensación de importancia. Acechaba justo al otro lado del umbral. Pero incluso con esa sombra, Diggy miró a Grundy con amabilidad y comprensión en los ojos. Hola, Kirus. Quizás pueda aclararte las cosas. Soy muerte. Pero puedes llamarme Diggy como todos los demás. A pesar de lo lento que hablaba, Grundy era sorprendentemente astuto. Te he hecho daño. Mi existencia. Es una afrenta. Diggy sonrió con una sonrisa hermosa, a la vez indulgente e inspiradora. Quizás en algún momento, sí. Pero ahora, estás cambiando, Kirus. No vuelves a ser quien eras. No te conviertes en una abominación no muerta de alguien que vivió. Esta es tu segunda oportunidad. Un nuevo comienzo. Toma el nombre de Solomon Grundy y haz lo tuyo. Tienes mi bendición. Una luz intangible pareció llenar el bar con las palabras de Diggy. El peso tras ella se transfirió más allá de su sombra ya etérea. No era visible en absoluto. Solo algo que había que sentir para creer mientras se hundía en Grundy. La bendición de la muerte. Un nuevo nacimiento. Uno que tuvo lugar tras un siglo de no vida. Todos los que observaban sabían que presenciaban algo especial. Pero no sabían qué. No podían. Solo yo podía ver la magnitud de lo que Diggy estaba haciendo. Las brasas de un alma que había pasado hacía mucho tiempo al otro lado chispearon. Ya empezaban a brillar, a encenderse en un fuego completamente nuevo. Diggy las ahuecó con cariño en sus manos y sopló, ayudando al proceso. Mientras soplaba, infundió la otra mitad de su aspecto en Grundy. No lo fue todo. Fue solo el comienzo. Pero fue el inicio de algo especial. Algo único. Un no muerto con la bendición de la muerte. Un hombre nuevo con recuerdos de uno viejo. Un hermoso comienzo de contrastes. Fue suficiente. Grundy se irguió. Su piel, gris como el cemento, adquirió un tono ligeramente nuevo. No era ni de lejos rosa. Pero se parecía más al blanco hueso que al horrible color muerto que tenía antes. Por un instante, el pecho de Grundy subió y bajó. Solo duró un respiro. Pero fue suficiente. Un poco de vida para el hombre que había olvidado cómo se sentía. Me siento diferente. Incluso su voz se aclaró un poco, sonando menos grave, aunque seguía tan meditada como siempre. Diggy rió, como si sonara una campana. Eso espero. Si la bendición de la muerte no te afectara, quizá tendría que retirarme. Aunque quizás no sería tan malo. Podría pasarme todo el tiempo aquí, después de todo. Me miró de reojo. Negué con la cabeza. Por favor, no. Ya sabes quién será tu sustituto. Probablemente una combinación impía de Necron y la entidad vital.
Didi asintió con tristeza. Sí, eso no le agradaría a nadie. Supongo que es bueno que me guste mi papel. Eso significa que te parece bien que Grundy entre al bar, ¿verdad? Pregunté. Oh, sí. Me he interesado por su situación. La no muerte desentrañada por la locura. Simplemente tengo que enseñárselo a Delirio cuando vuelva. Tarareé. Entonces quizá deberíamos tenerlo cerca. Oye, Grundy, ¿te gustaría trabajar? Grundy simplemente me miró fijamente, con una expresión indescifrable. Habría hecho estremecer a la mayoría de la gente normal. Pero no pude ver malicia, ofensa ni siquiera confusión en sus ojos. Parecía estar pensando. Simplemente parecía tardar más que a los demás en ordenar sus pensamientos. El empleo es necesario para ganar dinero. El dinero es necesario para pagar la cuenta. Para no estar triste. Me gustaría tener un trabajo. Dijo Croc. A mí tampoco me importaría trabajar. No me contratan en ningún otro sitio. Por razones obvias. Pero si contratas a Grundy, quizás me contratarías a mí también. Me giré para mirarlo de arriba abajo, pensativo. Debió de parecer extraño que con solo una simple mirada mía, este enorme y amenazante hombre cocodrilo se moviera inquieto en su asiento. Pero podía decir con seguridad que mis preocupaciones sobre esta versión de él eran completamente infundadas. Esta versión era Croc el monstruo incomprendido. No Croc el caníbal asesino. Sinceramente, parecía un encanto. Sí, creo que puedo encontrarte un lugar también, Croc. Finalmente asentí con firmeza, con la decisión tomada. Croc se desinfló de golpe, como si le hubieran desgarrado los huesos. ¡Ay, gracias a Dios! Estoy harto de hurgar en las alcantarillas y los contenedores buscando restos. Esta es la primera agua limpia y filtrada que he tenido desde que salí de Arkham. ¿Dónde trabajaremos? Preguntó Grundy. Me gustaría saber si necesito alguna certificación. Además, ¿ofrecen beneficios laborales? Ah, sí. Maldita sea, mataría por un dentista. Murmuró Croc, casi para sí mismo. No pude evitar reírme. No se preocupen, chicos, yo los cuidaré. Dentista, médico, vacaciones y tiempo libre. Si necesitan algo, no duden en preguntar. En cuanto a dónde trabajarán, ¿alguno de ustedes ya ha oído hablar de mi pequeño proyecto del Coliseo? Negaron con la cabeza y sonreí. Sinceramente, era el momento perfecto. Ya casi había terminado con el Coliseo del Crimen, la arena neutral que se suponía se usaría para resolver las disputas entre bandas en Gotham. Fue la solución que decidimos en aquella memorable negociación. Aunque no era una solución perfecta, era bastante eficaz vigilar al sector sin ley de la sociedad. Un sistema basado en apuestas y algo parecido al honor. Estas personas. Las pandillas, los villanos y las familias criminales. No respondían bien a la estricta supervisión legal. Eran a quienes la sociedad les había fallado. Y debido a ese fracaso, comenzaron a preferir tomar las riendas de sus vidas. El Coliseo del Crimen permitía precisamente eso. Un lugar donde los sectores más oscuros de la sociedad resolvían sus problemas y disputas sin involucrar a inocentes ni entrometidos. Resulta que ni siquiera a los criminales les gustaban los daños colaterales. La mayoría aún conservaba su conciencia y ciertas líneas se consideraban excesivas. Las víctimas inocentes atraían demasiada atención. Sinceramente, todo aquello era improductivo y era mejor evitarlo. En ese sentido, el Coliseo era una bendición. Un espacio donde la violencia personal reinaba de forma relativamente segura y contenida. Habría reglas, pero no las suficientes como para que todo resultara asfixiante. Era justo lo que faltaba en el callejón sin salida. No solo para las pandillas y la población de villanos de la ciudad. Incluso los chicos y chicas que discutían y demás dentro del bar se beneficiarían. Ya no tenían que llevar las cosas afuera. No cuando existía una forma segura y autorizada de darse la mano. Dediqué buena parte de mi tiempo libre a construir el Coliseo. Pero una vez terminado, planeaba prácticamente olvidarme del proyecto. No tenía tiempo ni ganas de estar a cargo de él las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que contratar a un par de grandullones para que actuaran como ejecutores y árbitros fue perfecto para mí. Aunque estaba conectado físicamente con el callejón sin salida, el Coliseo del Crimen no era tan simple como un sótano reformado ni nada parecido. Había creado un pequeño espacio entre las capas de realidad y lo había reservado para mis propósitos.
Desde allí, estaba conectado a una escalera vacía en el bar que conducía a ninguna parte. Me gustó la teatralidad de ver a alguien adentrarse en la oscuridad absoluta para llegar a donde quería ir. Con suerte, sería suficiente para que esas personas mezquinas e impulsivas se replantearan su curso de acción. Si no, me aseguré de incluir una estación médica automatizada para que no tuvieran que enfrentar consecuencias permanentes por sus malas decisiones. Ninguna muerte accidental me mancharía las manos. Para la arena, me inspiré en un pasatiempo de una de mis vidas pasadas. Algo conocido en ese universo como juegos de clasificación. Era algo que hacían una especie de demonios obsesionados con el poder personal, tanto como medio de entretenimiento como de ascenso social. La fórmula de los juegos de clasificación era una interesante interpretación del combate para el entretenimiento, pero no tomé nada prestado, salvo la arena donde se desarrollaban. Durante esa vida, fui algo así como un mago. Los hechizos y encantamientos usados en los juegos de clasificación me llamaron la atención en un momento dado y pasé un rato estudiándolos. Ahuka Belcebú, el creador de los juegos de clasificación, pudo haber sido literalmente un diablo, pero también era un genio como pocas veces había conocido antes ni después. Sus piezas malvadas y los juegos de clasificación que surgieron de ellas eran obras maestras de la magia. Mi coliseo se inspiró en gran medida en los encantamientos que hicieron tan especial la arena del juego de clasificación. El campo de juego era configurable. Casi todo podía modificarse a voluntad de los luchadores. Podía convertirse en cualquier cosa, desde una pequeña arena de 1 contra 1 hasta un campo de batalla para ejércitos, con entornos que llegaban hasta el vacío del espacio. Me aseguré de añadir mi propio toque a los encantamientos. Principalmente por razones de seguridad. En una partida de clasificación, los luchadores estaban a salvo de la mayoría de los daños después de cierto punto. Sin embargo, había una excepción inevitable en lo que respecta a los ataques de muerte instantánea. Eliminé esa excepción. Con el permiso de Didi, puse muerte en pausa en el coliseo. Cualquier cosa que hubiera resultado en muerte contaría como una pérdida, pero no como una pérdida de vida real. Los encantamientos de Ahuka ya eran bastante efectivos teletransportando a los luchadores para protegerlos del daño fatal. Simplemente di un paso más para asegurarme de que no fallaran al prevenir eventos fuera de su control. En resumen, quedé satisfecho con mi esfuerzo. Probablemente tendría que hacer algunos ajustes a medida que el coliseo se pusiera en práctica. No era perfecto. Pero tal como estaban las cosas, el coliseo estaba a punto de inaugurarse. Vicky ya me había preguntado si podía filmar algunas de las peleas que ocurrieron allí. Por una vez, dudé en complacer sus ambiciones. Al menos, en lo que respecta a las peleas habituales para las que se usaría la arena. Pensé que las disputas entre bandas probablemente no deberían transmitirse al público. Quizás permitiría exhibiciones. Reunir a algunos villanos y héroes para organizar combates amistosos solo por entretenimiento. Eso parecía aceptable. Pero no disputas criminales ni combates a muerte entre las bandas de Gotham, aunque nadie muriera por ello. La idea de la exhibición me pareció mucho más atractiva que las rencillas entre bandas. Y, por supuesto, no había olvidado que le debía a Bárbara una pelea. Dudo que la transmitan, pero fue una buena manera de inaugurar el coliseo antes de su inauguración oficial. Krog me llamó la atención y me pidió una aclaración. No nos vas a obligar a pelear, ¿verdad? No. Negué con la cabeza. Eso sería un desperdicio de sus talentos. Los pondré a ustedes dos a cargo de la arena. Serán mis supervisores y guardianes de la paz. Los árbitros que se aseguran de que todo funcione de forma justa, con un toque de regate, básicamente. Creo que puedo hacerlo. Krog asintió lentamente. Me gustaría un silbato. Pidió Grundy. Me reí. Te lo haré mejor, amigo. ¿Qué te parecería un uniforme completo? Eso es aceptable. No pude evitar sonreír. Parecían buenas personas para mí. Sin duda, mantendrían a las pandillas en el buen camino. Además, Krog y Grundy estarían divertidísimos con camisetas a rayas de árbitro y silbatos colgando del cuello. Hola, granjera. ¿Cuánto tiempo sin hablar? Deberíamos conectar y ponernos al día. Tengo tantas cosas que contarte y quizás desahogarme. Han pasado muchas cosas. Con cariño, Babs. Bárbara murmuró para sí misma mientras escribía el mensaje y lo envió sin dudarlo. Luego dejó la respuesta de cara para más tarde. Ya era hora de que le escribiera a su amiga kryptoniana.
Sobre todo ahora que estaba más segura que nunca de que Sean era una buena opción para la vida romántica de Kara. Por inexistente que fuera dicha vida romántica en ese momento. También extrañaba a su amiga. Extrañaba combatir el crimen con Supergirl y extrañaba las charlas sencillas, tontas y de chicas que tenían cuando no estaban trabajando. Se distanciaron un poco durante su tiempo como oráculo. No fue culpa de Kara. Si acaso, fue de Bárbara. En aquel entonces, ella lidiaba con todo tipo de sentimientos de inferioridad, inutilidad y autodesprecio. No era fácil estar paralizada de cintura para abajo durante años, sentir que todo lo que habías logrado se había perdido. Aún así, conocía a Kara. Y no le habría dado la espalda de Bárbara por algo tan insignificante. Kara probablemente estaba preocupada por ella y le estaba dando espacio. Así que Bárbara decidió, sin pensarlo dos veces, tenderle una mano a su amiga ahora que estaba mejor. Ojalá pudieran reavivar su amistad. Sabiendo lo loca que era Kara, Bárbara no tenía ninguna duda al respecto. Tendría que tener cuidado cuando se volvieran a encontrar. Kara probablemente intentaría aplastarle las costillas sin querer con el abrazo que le daría. Pero eso era todo de lo que preocuparse después. Bárbara tenía una agenda que llevar. Una fecha. Sean dijo que su pequeño proyecto del Coliseo estaba terminado. La había invitado a inaugurarlo con ese mástil que le había prometido. Bárbara sabía lo que hacía. Puede que no fuera una cita tradicional, pero era la primera que tenían juntos. Estaba dispuesta a tomarlo como tal. Solo que, en lugar de cenar y ver una película, estarían entrenando. Coqueteando mientras peleaban. Ella no era Cass, alguien que hablara con más facilidad que inglés, pero Bárbara creía que podía con eso. Una parte de ella estaba encantada de que Sean siguiera interesado en ella. Otra parte estaba perpleja. ¿Acaso Arley, Ivy e incluso la muerte no le bastaban? No. No, de verdad que no. No por lo que Arley le contaba en el no tan bajo. El bufón no pudo evitar ponerse poético, hablando sin parar sobre Gotboy. Su Gotboy y el sexo alucinante que tuvieron juntos. Ni siquiera fue sutil al intentar convencer a Bárbara de que se uniera a ellos. No como Ivy. Al menos mantuvo las cosas en un ambiente más bien formal. Pero parecía que estaban juntos en el juego. No era de extrañar. Sin duda, parecía que necesitaban toda la ayuda posible. Sinceramente, puso nerviosa a Bárbara. Emocionada. Muy emocionada. Pero también nerviosa. Según Arley, era muy probable que Bárbara muriera de deshidratación si se enfrentaba a Sean. Jodida. Lo cual parecía justo lo que necesitaba después de 3 años de sequía. También hizo que la relación tipo harem cobrara más sentido y convenció a Bárbara de la importancia de involucrar a Kara. Eso. Iba a ser divertido. Y potencialmente peligroso, también. Principalmente por la reacción de Superman al descubrir que Bárbara y Sean estaban corrompiendo a su prima bebé. Kara era famosa por su inocencia e ingenuidad en temas sexuales. Bárbara estaba casi 90% segura de que aún creía que besarse traía hijos. Esa creencia era algo insostenible. Bárbara sabía que mamá y papá Kent le habían explicado a Kara el misterio de los pájaros y las abejas. Aún así, Bárbara seguía bastante segura de que Kara pensaba lo mismo. En cuanto a intimidad y sexo, Kara era prácticamente una santa. Y no como María Magdalena. Sinceramente, Bárbara presentía que Kara usaba su aparente pureza para ocultar un gran deseo sexual. Quizás incluso de sí misma. Nadie era tan puro. Pero lo único que sabía con certeza era que Kara merecía una oportunidad de placer y Bárbara necesitaría toda la ayuda posible en lo que respecta a Sean. Bárbara respiró hondo para recuperarse. Estaba bien. No había problema todavía. No era como si fuera a meterse de lleno en el asunto. Era una misión de exploración. Una cita de exploración. Sí, simplemente se estaba preparando adecuadamente. No iba a saltar de sus bragas y tirar toda la precaución por la borda, ¿verdad? El hecho de que dichas bragas fueran absolutamente escandalosas en ese momento era solo una precaución, por supuesto. No era una indicación de intención. ¿Y qué si ya estaban prácticamente empapados? No fue culpa de Bárbara. Y desde luego no decía nada de lo increíblemente sexy que era Sean. Ni de lo poco sedienta que estaba Bárbara. Era una respuesta corporal perfectamente natural a la excitación y el nerviosismo. Nada más. Cualquiera que dijera lo contrario era un mentiroso. Un mentiroso enorme, estúpido y sexy. Maldita sea, Sean diría totalmente diferente.
Sean le sonrió con sorna. Esa sonrisa tonta y sensual que ella odiaba y amaba a partes iguales. Siempre tenía una forma de hacer que la sangre fluyera, que el corazón le latiera con fuerza, y mejor no mencionar algunas partes de su cuerpo que respondían. ¿Listo?, preguntó. Bárbara parpadeó. ¿Cuándo? ¿De verdad estaba tan distraída con sus pensamientos? Al recordar los momentos anteriores, había estado completamente en piloto automático. Incluso saludó a Sean y charlaron un rato mientras se dirigían a la arena. Casualmente, fue entonces cuando comenzaron sus pensamientos de negación y de estupideces sexys. Ella negó con la cabeza para aclararse. Sí, estoy lista. ¿Hay alguna regla para esto? Sin ofender, Sean, ¿pero sabes pelear? Sean rió entre dientes. Sé un par de cosas. La violencia física es un lenguaje que se transmite entre realidades. Cass estará encantada de oír eso, dijo Bárbara con seriedad. Pero te preguntaba si podrías aspirar a estar a mi altura. No es por presumir, pero soy bastante buena en lo que hago. Sobre todo después de que me sanaras y me convirtieras en una maldita supersoldado. Ella lo fulminó con la mirada al final. Él solo sonrió sin arrepentimiento. No me disculpo. Puede que al principio fuera un accidente, pero te he cogido mucho cariño, Bárbara. Me alegra mucho poder contribuir a tu seguridad en tu trabajo. Aunque su mirada era ardiente, sus mejillas no se quedaron atrás. Deja de evadir mi pregunta. Creo que podré defenderme. Sean rió, sacudiéndose los hombros con una arrogancia que Bárbara sabía que era solo para presumir. He entrenado en varias artes marciales a lo largo de los años. No soy un novato en el combate físico, aunque hace tiempo que no me dedico exclusivamente a ello. Ya veremos. Tarareó Bárbara, intentando disimular su rubor ignorándolo por completo. Planeo hacerte pasar un mal rato, aunque solo sea una pelea amistosa. Quiero ver qué puedes hacer, Sean. Enséñame. A propósito, le puso un tono provocador y provocador a su petición. Considerando el regreso de la sonrisa sexy y estúpida de Sean, él la captó. Bárbara aplastó sin piedad las mariposas que le inspiraba en el estómago. Se soltó, rebotando sobre las puntas de los pies y dejando que la excitación la invadiera mientras se preparaba. Sean hizo lo mismo frente a ella. Me mantendré a tu nivel. Nada de magia. Nada de otras habilidades. Solo tú, yo y nuestros cuerpos físicos. No te voy a ser indulgente solo porque estés bueno, Sean. Dijo Bárbara, con la voz cada vez más concentrada y seria a pesar de sus palabras. Maldita sea, estúpida sonrisa sexy. Cuento con ello. No, tranquila. Puedes hacerlo, Bárbara. Bueno, no me gustaría arruinar una cara tan bonita, pero tú lo pediste. Se enroscó como una serpiente y entró en acción. Una finta de derecha amenazó la guardia de Sean antes de que Bárbara se colara. Se giró, plantó el pie y se preparó para echar a Sean por encima del hombro. Como agua, Sean parecía escabullirse entre sus dedos. Bárbara descubrió que no podía seguirle la pista mientras se escabullía. Sin embargo, sí pudo seguirle la pista al ligero toque que le puso en la nariz. Ella gruñó. Él rió. Y entonces se dio la vuelta. Literalmente se dio la vuelta. Su repentina agilidad hizo que Bárbara se detuviera. No esperaba que se moviera como Geek. Pero lo hizo. Quizás incluso con más agilidad por la forma en que parecía detenerse en el aire para sonreírle. ¿Qué diablos fue eso? Babs, ¿no estás acostumbrada a pelear con gente que sabe esquivar? Eso no fue una evasión. Eras tú fanfarroneando. Quizás. ¿Se veía genial? Sí. Callarse la boca. Bárbara volvió a cortar la distancia. Sus puños arremetían contra él, probando sus defensas. Sean se balanceaba y zigzagueaba. Bailaba alrededor de sus golpes. Una o dos veces, ella lo obligó a desviar físicamente, pero la mayoría de sus esquivas eran tan fluidas que no tuvo que hacerlo. Suspiró mientras desviaba un puñetazo. Tío, hacía tanto que no me movía así. No pareces estar muy oxidado. Observó Bárbara con indiferencia. Ninguno de los dos se sentía muy presionado, incluso moviéndose a velocidades que habrían aturdido a la mente humana normal. Sean se agachó. Bárbara le asestó una patada giratoria por encima de la cabeza. Esto era solo el principio. Su pequeño calentamiento.
Levantó algo de polvo en la pequeña arena de tierra compactada que Sean había creado con los encantamientos del Coliseo. Bárbara no dejaba de sondear la defensa de Sean, observando atentamente cada vez que se apartaba. Se movía con maestría, como alguien acostumbrado a este nivel de combate. Atacó con el puño y el pie. Nada parecía capaz de tocar a Sean. Un codazo fue desviado. Por un instante, Bárbara se sintió empujada contra Sean mientras él la atraía hacia sí y la hacía girar como una bailarina. Mientras tanto, sonrió con una sonrisa contagiosa. Bárbara no pudo evitar imitarla. Era raro encontrar a alguien capaz de compararse con ella fuera de la Batfamilia. Se estaba divirtiendo. Al darse cuenta de eso, aceleró el paso. Un rápido golpe de pierna debería haberle clavado el talón en el pecho a Sean. Saltó en el último instante. Increíblemente, pareció posarse sobre su pierna extendida. Entonces volvió a saltar, por encima de su cabeza. Bárbara lo siguió mientras daba vueltas y vueltas sobre ella. Se puso vertical, boca abajo. Se miraron fijamente mientras el tiempo parecía detenerse. Estaban cara a cara, como si Sean estuviera al revés en el aire. Bárbara no pudo evitar que sus ojos se posaran en los labios de Sean y en la sonrisa tonta y sensual que se posaba en ellos. El momento pasó tan rápido como llegó. Sean continuó su arco parabólico. Bárbara giró bruscamente, contraatacando con la misma pierna en la que él se había encaramado. Por primera vez en el sparring, Sean lanzó un ataque propio. Solo que no iba dirigido a Bárbara. Su patada golpeó el aire a propósito. Contra todo lo que Bárbara sabía de física, la patada fue suficiente para cambiar la trayectoria de Sean. Fluyó alrededor del golpe de Bárbara, aterrizando con precisión, como si estuviera haciendo un paso doble en lugar de un movimiento acrobático que habría hecho sonrojar a Dick. Está bien, mierda. Claro. Deberías haber visto mi reacción la primera vez que un viejo amigo me hizo ese gesto. No, mierda. Eso es imposible. A pesar de su exclamación, Bárbara no se quedó de brazos cruzados ni un instante. Ya estaba en movimiento de nuevo. Se abalanzó sobre sus piernas. Sean, de alguna manera, se apartó del ataque, saltándolo y rodeándolo sin alejarse de su alcance. Era imposible acorralarlo. Se acercó al box con golpes que habrían derribado a hombres del doble de su tamaño. Ni siquiera Cass era tan difícil de pelear. Ay, le encantaría esto. Sabía lo suficiente como para decir que Cass ya se habría desnudado y habría saltado sobre Sean si hubiera estado en la posición de Bárbara. Bárbara casi deseaba poder ser tan directa. Incluso a esa distancia, Sean esquivaba fácilmente los golpes de Bárbara. Y ella ya casi había dejado de contenerse. Sus brazos eran solo puños fugaces. Sin embargo, Sean siempre estaba fuera de su alcance. Con esa sonrisa exasperantemente atractiva, estúpidamente sexy, que no abandonaba sus labios besables, estúpidamente sexy. ¿No lo sabes, Babs? Bromeó Sean. En una pelea, todo vale. Saltó lejos de ella como si subiera por una escalera invisible. En el aire, inició una voltereta que, literalmente, no tenía sentido. Sin embargo, Sean hizo lo imposible con la misma facilidad con la que respiraba. Eso no es excusa para romper las leyes de la física. Gritó Bárbara. A su pesar, podía sentir la sonrisa que se extendía por su rostro. Ah, ¿sí? ¿Por qué no? No empieces, Sean. Deberías probarlo alguna vez. Es muy divertido. Te voy a hacer entrar en razón a golpes. Vas a seguir la lógica simple como todos nosotros y te va a encantar. No, gracias. ¿Por qué me limitaría a lo lógico y lo posible? Porque sí. Porque sí. Arg, así es como funcionan las cosas. Solo si lo esperas. Prefiero no atarme así. Soy un espíritu libre. Estarás realmente libre de espíritu cuando te atrape. Bárbara corrió tras él. Lo que empezó como un combate se convirtió en un juego del gato y el ratón. Como si no lo hubiera sido desde el principio. De hecho, Bárbara se sentía más como el ratón, aunque era ella quien lo perseguía. Sean estaba jugando con ella. Normalmente, se habría molestado un poco al darse cuenta. Sin embargo, con Sean, simplemente se emocionó. Principalmente por todo lo que ya sabía de él. Sean era simplemente así, haciendo cosas ridículas y arrastrándola a su ritmo, así que Bárbara no tuvo más remedio que vivir el momento. Quizás Cass tenía razón.
Era una forma increíble de jugar con los preliminares. Su corazón se aceleraba. Le dolía la cara de tanto sonreír. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo, ardiendo con una excitación que le revolvía el estómago. Paradójicamente, las cosas imposibles que hacía Sean ayudaban a Bárbara a tranquilizarse. Normalmente, su mente habría estado trabajando frenéticamente en los contadores y documentando todo lo que veía. Sin embargo, ahora mismo, Bárbara podía simplemente dejarse llevar por el momento. Porque este era Sean. Alguien que moldeaba lo imposible como arcilla. Regentaba un bar que se llenaba constantemente de héroes y villanos, y mantenía la paz incluso entonces. Contaba historias de otros mundos y vidas. Mató al Joker y se aseguró de que esta vez siguiera muerto. Bien podría haberse casado con la mismísima muerte, por Dios. Él ya estaba más allá de su comprensión. Más allá de su necesidad y deseo de prepararse. Bárbara no tenía por qué ceder a la infame paranoia de los murciélagos cuando estaba con él. Porque sus motivos no solo eran transparentes y potencialmente beneficiosos, sino que estaba muy por encima de su nivel salarial. Algunos podrían haber encontrado eso preocupante. Tras conocer a Sean, Bárbara lo encontró casi reconfortante. Incluso disfrazada, no tenía que estar siempre con Sean. Él desafiaba lo que ella creía posible y Bárbara lo agradecía. Significaba que nunca sabía qué esperar. No tan sutilmente entusiasmada con la perspectiva, Bárbara corrió tras Sean. Su amplia sonrisa lo decía todo. Aún así, gritó, exagerando su ira. Bárbara pensó que era una buena persona seria comparado con el listo de Sean. ¿Tienes sentido, maldita sea? No. No, eso es una mierda. Así no funciona la gravedad, carajo. Te contaré un pequeño secreto, Babs. No me importa. Ni hablar. Eso es. Es ilegal. Es mi deber. Ja ja ja. Es mi deber detenerte. Bárbara se quebró a mitad de su declaración. Sean rió con ella. En un instante, se lanzó hacia Bárbara, aparentemente sin la fuerza de la gravedad. Era como si flotara en el aire, corriendo sobre la nada. Bárbara chilló y el resto de su enfado se convirtió en risas. La abrazó. Ignoró el primer golpe instintivo con una inclinación de cabeza. Entonces Bárbara tuvo que aferrarse a Sean mientras él parecía despegar y volar. Un solo salto lo elevó más alto de lo humanamente posible. Lo repentino de todo dejó a Bárbara atónita. En un abrir y cerrar de ojos, el suelo se alejó muchísimo. Y cuando esperaba caer, ella y Sean se mantuvieron en pie, flotando tranquilamente como dos hojas al viento. Espera. ¿Puedes volar? Preguntó Bárbara con un tono ligeramente chillón. ¿Has estado bromeando conmigo todo este entrenamiento? Sean rió entre dientes. No, esto no es volar. O sea, probablemente podría idear algo para eso, incluso en este cuerpo y realidad. Pero todo esto es posible sin la energía del vuelo autopropulsado. Bárbara lo miró con cara seria. Mentiras. Solo. Mentiras. Ya te conté cómo lo hago. Dijo Sean, con una expresión divertida en su rostro. Todo vale. Bárbara emitió un sonido entre un bufido y una risa. Eso no explica gran cosa, Sean. Por suerte para su cordura, él explicó. Es una disciplina de artes marciales. Solo que... probablemente no sea el tipo de artes marciales con el que estás familiarizada. ¿Conoces esas películas chinas de artes marciales donde alguien vuela por los aires pateando como si eso sirviera de algo? Sí, dijo Bárbara con escepticismo, comprendiendo ya a dónde quería llegar. Sí, es posible. O al menos, era posible donde aprendí este arte marcial, y parece que aquí puedo adaptar mis habilidades. Mierda. Vale todo. Claro, es una tontería. Bárbara dudaba que fuera tan sencillo como él lo pintaba. Bajó la vista y notó que aún estaban a unos 6 metros del suelo y que no parecían caerse. Vio las piernas de Sean moviéndose ligeramente, como si caminara con pasos suaves que lo llevarían a ver el mundo a su manera, a su propio ritmo. ¿Tenía sentido? No, claro que no. Estaban hablando de Sean. Cuando dijo artes marciales. Bien podría haber estado hablando de magia. Era imposible que ella aplicara una técnica como esa al Krav Maga o al Muay Thai. Al final, negó con la cabeza y resopló. Como sea. Abrázame, idiota imposible. Con alegría. Hundiendo la cara en su hombro, dijo. Olía bien.
Por suerte, Bárbara no tuvo que volver a ver esa estúpida sonrisa sensual. Si lo hiciera, probablemente no podría evitar besarlo. No estando tan nerviosa, tan frustrada y emocionada como Sean siempre parecía hacerlo. Maldita sea, estúpida sonrisa sexy. Maldita sea, estúpida pelea sexy. Maldita sea, estúpida y sexy Sean. ¿Me enseñarás a hacer esto, verdad? Preguntó Bárbara, apenas murmurando contra el hombro de Sean. ¿Quieres aprender a jugar todo vale? Por el tono de su voz, Sean se sorprendió con su petición. Caramba. ¿Tengo ganas de volar? Dijo Bárbara con tanta sarcasmo que podría haber cortado a cero. No sé, tendré que pensarlo. Vale, es justo. Dijo Sean riendo. Pero claro, puedo enseñarte el todo vale. Cualquiera que se oponga, más o menos, no existe en esta realidad. Menos mal. El caos que Ranma y Genma causarían aquí haría que unos cuantos héroes se fueran de la cabeza. Bárbara sonrió. ¿Incluyendo a Batman? Oh, sobre todo Batman. Diría más tonterías que tú cuando presumieran de su versión de las artes marciales. Y luego se pondría a aprenderlas. Y entonces tendríamos un murciélago de todo vale volando por la ciudad. Lo cual es aterrador. Aunque Ranma probablemente disfrutaría de los oponentes dignos. Me preocupa más que Dick aprenda lo que puedes hacer que Bruce. Se volvería completamente imposible luchar contra él. Ya es bastante escurridizo sin romper las leyes de la física. Y ni me hables de lo que eso le haría a sus chistes. ¿Estás de acuerdo en no contárselo nunca a ninguno de ellos? De acuerdo. Guardemos el vuelo de artes marciales para nosotras, las chicas. Bárbara rió. De ninguna manera me convencerás de que le enseñe esto a Harley. Dijo Sean con cara seria. Bárbara palideció de repente. Dios mío. Sería incluso peor que Dick. Sean asintió con sabiduría. Sería una catástrofe de proporciones épicas. De hecho, ahora que lo digo en voz alta. Sean, no. Ja ja ja. Jamás me detendrás, buenista. Los hizo girar a ambos en el aire mientras se reía a carcajadas. Bárbara se encontró riendo y chillando a partes iguales. Como siempre, la arrastró a su ritmo. Y, como ella comenzaba a comprender, a Bárbara no le importaba mucho ese aspecto de él. Kara Zor-El miró el mensaje que había aparecido en su teléfono y sonrió. Era una sonrisa agradable. Dulce como el azúcar. Tan brillante como para iluminar una habitación. Bonita, sencilla y clásica, como un girasol. Maken dijo que era la mejor cualidad de Kara. Lo llevaba con libertad. Kara nunca fue de las que se preocupaban innecesariamente. Parecía ser una cualidad hereditaria en su familia. Cal tenía sus momentos, pero en general era una persona feliz, segura de sí misma y, en general, agradable. Kara tuvo sus propios momentos. Hubo cosas en su pasado que, francamente, fueron trágicas. Pero no permitió que le impidieran vivir el momento y disfrutar de la vida que ahora tenía. Kara tenía una familia que la amaba. Los Kent la acogieron como si Ma Kent la hubiera parido ella misma. Y aunque no estaba de acuerdo y se frustraba con lo sobreprotector que podía ser Cal, sabía que él también la amaba. Tenía poderes por los que muchos matarían. Habían matado por ellos. No creía que ser kryptoniana la hiciera tan especial. Era solo una chica más. Una que podía volar y disparar rayos láser por los ojos, sí, pero eso no la hacía inmune a los problemas cotidianos que experimentaban otras jóvenes. Y tenía amigos que la acompañaban. Amigos que la apoyaban, la hacían reír y sonreír, y compartían sus vidas con ella. Starfire, Coriander, siempre era divertidísima y Kara sentía un vínculo con la otra chica alienígena que había hecho de la Tierra su hogar. Wonder Woman, Diana, era una mentora ejemplar y alguien a quien Kara se enorgullecía de llamar amiga. Miss Martian, Mivan, era un encanto y una especie de apoyo en el que Kara podía confiar cuando lo necesitaba. Y Valhirl. Bárbara. La persona que le escribió y le inspiró su sonrisa actual. Bueno, se habían distanciado recientemente. Kara sabía que no era culpa suya, pero una pequeña parte de ella no podía evitar preocuparse. Deseaba poder hacer más por su amiga. Pero ahora, Bárbara había tomado la iniciativa de contactar a Kara por su cuenta. Sí. Kara sabía exactamente cómo solucionar lo que la preocupaba. Maken decía que nada era más importante y poderoso que estar ahí para tus amigos y familiares.
Y mamá era sabia. Su consejo no había desviado a Kara. Kara había esperado pacientemente a que Bárbara se sintiera lista para pedirle ayuda a su amiga. Sabía que presionar demasiado a menudo podía hacer más daño que bien. Pero ahora que Bárbara había tendido la mano, Kara sabía que lo que la preocupaba podía solucionarse con un poco de conversación entre chicas y un buen abrazo de Kent. Kara se llevará a su amiga de regreso, muchas gracias. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.